Gracias, queridos amigos, amigas, por continuar en este programa de la visión de la historia de los ojos de la mujer. Y tenemos la suerte de conversar en este momento con la escritora Luz Argentina Chiriboga. Ella es autora, genealogista, ecologista, lingüista ecuatoriana. Tiene una multifacética producción en diferentes temas que abordan desde la mujer negra, desde el pueblo, desde la cultura afroamericana. Sabemos que Argentina estudia en Esmeraldas y también en Quito, donde concluye sus estudios en la Universidad Central, donde se dedica a estudiar biología. Estuvo casada con un gran amigo al que extrañamos siempre, Nelson Estupiñán Vaz, uno de los grandes escritores ecuatorianos. Y bueno, queremos que Argentina nos cuente un poquito cuándo es que ella decide empezar a escribir, ¿no? Y luego vamos a ir desentrañando para desembocar en esas historias noveladas también que ha escrito sobre mujeres de nuestra vida, de nuestra tierra. Bienvenida, Argentina. Muchas gracias. Buenos días. Doctora Rosalía Arteaga, expresidenta de la República del Ecuador. Amigas y amigos. Admiro en usted, doctora, lo siguiente. Ese inmenso amor que usted tiene por el planeta. Ese inmenso amor que usted tiene por los niños de capacidad especial. He leído un libro suyo, Jerónimo, que es lleno de ternura. Yo también la felicito a usted, doctora, gracias, porque es una persona muy importante en el país. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, amigos. Yo nací, ¿dónde? No sé dónde nací, porque nací en el río. Doctora, nací en el río porque mi madre se había ido a la finca con mis hermanitos pequeños y allí les dio pues el dolor de parto. Mi papi le embarcó en una canoa y dio a luz en el río. Noche de luna. Entonces cuando me preguntan, amigos, así, nací en el río de Esmeraldas. Qué linda, es una historia linda. Entonces, he hecho también un poema sobre el río, de noche y luna, pero después será en otra oportunidad. Yo tengo un tío que fue el primer escritor esmeraldeño. Él escribió novela. Se llamaba Ramón Chiriboga Ramírez. Y mi tío era socialista, introdujo las ideas socialistas en la provincia de Esmeraldas, amigo de los afro y amigo de los cayapas. Entonces yo tengo una herencia, diremos, de escritores. En Esmeraldas no había ni agua ni luz, pero teníamos una hermosa biblioteca. Y mi padre me decía, niña, vaya a leer. Niña, vaya a leer. No teníamos nada en que entretenernos y lo único que era la lectura. Me acostaba en una hamaca a leer. ¿Qué leía? Primero, los cuentos infantiles. Caperucita, el ratón con botas y así diferentes cuentos para niños. Después fui leyendo otras novelas que tenía mi tío. Y eso robusteció mi espíritu. También, doctora, le digo que depende muchísimo, no solo de los padres. Tuve excelentes profesores. Entonces, profesores que enseñaban con amor, con afecto, con ternura. Y fui aprendiendo cómo se hace un cuento, cómo se hace una novela, y fui robusteciéndome de tantas lecturas que tenía. Ese fue mi principio. ¿Por qué comencé tarde? Por ser madre responsable. Porque decía, si me dedico a la literatura, no puedo dedicarme a mis hijos. Y mis hijos eran primero.
Entonces dediqué, cocinaba, barría, cocinaba, de todo hacía por mis hijos. Cuando ya mis hijos estuvieron grandes y fueron bachilleres, entonces yo me dediqué a escribir. ¿Comencé con qué? Con novela. Comencé con novela, lo más difícil. Y aquí estoy, siempre escribiendo cuentos, novelas, leyendo, y sigo adelante con ese optimismo y esa fe. Así es, Argentina, y somos testigos de eso. Usted se ha preocupado también por la biología, por la ecología, que son temas que los ha tratado en sus libros, ¿no? Pero también ha tratado de rescatar personajes de la historia que a veces han sido ignorados o maltratados, ¿no? Como la propia Manuela Sáenz, pero aquellas fieles compañeras que estuvieron hasta su muerte, que la siguieron hasta Paita. ¿Usted tiene esa conciencia también del papel de la mujer en la historia ecuatoriana? Y eso es importante destacarlo. Gracias, doctora. Bueno, yo soy afro y cuando leía sobre Bolívar, sobre Manuela, me di cuenta que era una maltratada Manuela y lo mismo Jonatás. Jonatás casi estaba en sombra. Y yo dije, esta mujer es valiosa. Y comencé a seguirla paso por paso, en diferentes novelas, en diferentes historias. Y me di cuenta que era el cerebro, que era la llama viva de Manuela Sáenz. Manuela Sáenz era una niña huérfana de 6 años y Jonatás, una niña de 9 años del Chota, que fue adquirida por el papá de Manuela Sáenz. Esta niña, a pesar de estar desarraigada, tenía un espíritu de valentía, de fortaleza, y le fue inculcando a Manuela Sáenz ese espíritu. Además tenía el propósito, Jonatás, de adquirir la libertad de ella y de sus compañeros. Se dio cuenta que allí en la hacienda eran esclavos. Razón por la cual ella dijo, se propuso obtener la libertad. Y enseñó a Manuela principios elementales. A pesar de que era una negrita de 9 años, pero tenía esa inteligencia, ese espíritu. Y como Manuela sufría de tristeza, ahora sería pues un problema psicológico, pero entonces ella, la mamá se había fallecido, el papá pues vivía en otro lugar, estaba sola, abandonada. Y la única hermana, compañera, amiga, fue Jonatás. Entonces, Manuela Sáenz blanca, pero tenía casi las características de los afro. Se vestía, se reía como afro. Entonces, montaba a caballo como los afro. Entonces, la niña fue adquiriendo esa valentía, esa fortaleza y ese amor a la libertad. Qué maravilla, y eso lo plasma bellamente en su libro Argentina, y con eso rescata una figura femenina y rescata la visión femenina, que es indispensable. ¿Qué les diría a las jóvenes historiadoras que están empezando a hacer sus pinitos y a escribir en el tema de la rigurosidad, de la investigación, pero también el destacar esas figuras que han estado soslayadas por la historia? Bueno, es una investigación de muchos años. Es cuestión de irse a los museos, a observar, a ver. Tenemos que estudiar bibliotecas, ir paso por paso. El concepto de historia ha cambiado. Ya no es solamente el héroe.
En el caso de Bolívar, pregunto yo, ¿dónde está ese pueblo que lo llevó allá? ¿Dónde están las mujeres que lo llevó allá? ¿Dónde? No están. Entonces, actualmente también se estudia ese pueblo, las circunstancias en que se desarrolló esa acción, ese acontecimiento. Entonces, es necesario también estudiar un poco de sociología. ¿Por qué motivo? Porque necesitamos saber cómo, por qué se hizo ese acto allí. ¿Quiénes fueron los que hicieron? Sí, y el pueblo, ¿dónde está el pueblo? Ahora el pueblo es necesario. Tenemos que nosotros, los que hacen historia, tenemos que ver el pueblo, las mujeres. ¿Qué hicieron las mujeres? En el caso de Jonatás, doctora, esta mujer fue tan inteligente que hizo, doctora, una red de espionaje. Sí. Increíble. ¿Verdad? Ella hacía los dulces, las empanadas, y se iba a los cuarteles a mirar, a observar a los realistas. Todos los movimientos hacía ella. Y le pasaba a Manuel y Manuel le pasaba a Bolívar. Ella hizo una red de espionaje con los que cuidaban las casas, los serenos. Hizo una red de espionaje con las esclavas, con las placeras. Ellas eran las que informaban todo. Ese papel tan importante que desgraciadamente la historia oficial no reconoce, pero que mujeres como ustedes la sacan a la luz. Queremos agradecerle muchísimo a Argentina por habernos dedicado estos minutos para hablar sobre la historia y sobre su historia también. Muchísimas gracias. Gracias también, doctora. Muy amable. Éxitos.